3 de junio de 1955. Prisión Estatal de San Quentin, California. Una mujer de 32 años está siendo sujetada a una silla dentro de una cámara de gas. Su nombre es Barbara Graham, y todos los periódicos del país la conocen con un nombre diferente: Bloody Babs. Es apenas la tercera mujer que el estado de California ha ejecutado, pero esto es lo que hace que este caso sea diferente de cualquier otro que hayas escuchado antes. El único testigo que la situó en la escena del crimen se fue sin pasar un solo día en prisión, ni uno. La policía no pudo encontrar pruebas suficientes para condenarla, así que enviaron a un agente encubierto para crearlas. Y Barbara Graham le dijo a todo el que quisiera escucharla que la noche del asesinato estaba en casa, con su esposo y su hijo recién nacido. Alguien está mintiendo. La pregunta es, ¿quién? Al final de este video, te estarás preguntando, ¿California ejecutó a la persona correcta? Bienvenido de nuevo al canal. Si eres nuevo aquí, suscríbete y activa las notificaciones. Cubrimos los casos que nunca deberían ser olvidados. Vamos a comenzar. Antes de hablar del crimen, necesitas saber quién fue la víctima. Su nombre era Mabel Monahan. Tenía 64 años. Era viuda. Vivía sola en un vecindario tranquilo de Burbank, California. Según todos los testimonios, Mabel era una persona reservada. No era escandalosa. No llamaba la atención. No causaba problemas. Simplemente era una mujer que vivía sus últimos años en el hogar que conocía. No tenía antecedentes penales. No tenía conexiones peligrosas. No tenía enemigos. Pero alguien vinculó su nombre a un rumor. Su exyerno era un inversionista de casinos de Las Vegas. Un hombre con vínculos con el crimen organizado. Y en algún lugar del mundo criminal de Los Ángeles, comenzó a difundirse una historia, que ese hombre había dejado una caja fuerte con $100,000 escondida dentro de la casa de Mabel. Mabel no sabía nada de ninguna caja fuerte, no estaba protegiendo dinero, no tenía ninguna relación con todo eso. Era simplemente una mujer mayor y tranquila que vivía en una casa que otra persona había decidido que valía la pena asaltar. Ella no hizo nada malo, simplemente vivía en la casa equivocada. Y esa decisión, tomada por hombres peligrosos que perseguían un rumor, le costaría a Mabel Monahan todo. Ahora hablemos de Barbara Graham, porque para entender cómo terminó en esa cámara de gas, tienes que entender dónde empezó todo. Barbara nació el 26 de junio de 1923, en Oakland, California. Su madre, Hortense Ford, era una adolescente soltera. No había ningún padre presente. No había estabilidad. No había ningún plan. Cuando Bárbara tenía aproximadamente 2 años, su madre fue arrestada y enviada a un reformatorio. Bárbara se quedó atrás, sola. Lo que siguió fue una infancia que transcurrió entre hogares de acogida, una escuela conventual y un orfanato. Sin estabilidad, sin una familia de verdad. Solo una niña pequeña siendo trasladada de un lugar a otro. Poco después de cumplir 14 años, fue enviada a la Escuela para Niñas de California, en Ventura, una dura institución de reforma, la misma en la que su propia madre había estado internada años antes. Obtuvo la libertad condicional a los 16 años. Se casó casi de inmediato. Su primer hijo nació en 1940. Cuando Bárbara llegó a sus 20 y tantos años, había trabajado en bares, burdeles y casas de juego por toda California. Se casó 4 veces, con Harry Cleman, Al Bushnell, Charles Oldman y finalmente con Henry Graham, un cantinero con sus propios vínculos criminales. Dio a luz a 3 hijos y perdió la custodia de al menos algunos de ellos. A principios de la década de 1950, su historial criminal incluía perjurio, prostitución, posesión de narcóticos y emisión de cheques sin fondos. Cabe destacar que no tenía ni un solo delito violento. Incluso cumplió condena en la prisión de mujeres de Tehachapi por proporcionar una coartada falsa para proteger a otra persona. Tras su liberación, se relacionó con Emmett Perkins, operador de una sala de juegos de azar, vinculado al mafioso de Los Ángeles, Mickey Cohen. La historiadora Kathleen Cairns lo expresó con claridad.
No estoy segura de que ella fuera totalmente consciente de lo malos que realmente eran. Lo que encontró a continuación, y lo que terminaría costándole, es casi imposible de creer. By principios de 1953, Barbara Graham trabajaba directamente para Emmett Perkins dentro de su operación de apuestas. Fue allí donde se acercó a dos hombres que cambiarían todo, Jack Santo y John True. Ambos tenían amplios antecedentes criminales por delitos violentos. No eran delincuentes de poca monta, eran hombres peligrosos, y los hombres peligrosos hablan. Un rumor había estado circulando por la red criminal de Los Ángeles. Supuestamente, la casa de Mabel Monahan, en Burbank, contenía una caja fuerte oculta con $100,000 en efectivo relacionados con dinero de casinos vinculados a la mafia. Nadie lo confirmó, nadie lo verificó, ni una sola persona de ese círculo podía demostrar que la caja fuerte siquiera existía. Pero la codicia no espera pruebas. Perkins, Santo y True comenzaron a hablar sobre el golpe. Según los registros judiciales, no existe evidencia de que Bárbara iniciara o planificara el robo. Su papel exacto en esas conversaciones fue motivo de disputa durante todo su juicio. Su esposo, Henry Graham, formaba parte de su vida en ese momento, pero los registros judiciales no muestran ninguna evidencia de que supiera algo sobre lo que se estaba planeando. Después, el grupo incorporó a un quinto hombre, Baxter Shorter. Uno de los integrantes de este grupo desaparecería antes de que el juicio siquiera comenzara. Nunca volvió a ser visto. 5 personas. Un objetivo. Un plan construido completamente sobre un rumor. Veamos quiénes estaban involucrados y qué aportó cada uno. Emmett Perkins era el organizador. Dirigía la operación de apuestas vinculada a la red criminal de Mickey Cohen en Los Ángeles. Él proporcionó la fuerza y la motivación. Jack Santo era el encargado de la ejecución. Un delincuente violento, con experiencia, que sabía exactamente lo que este tipo de trabajo podía requerir. John True era un participante. Pero True tenía una cualidad que los demás no tenían. Sabía cuándo cambiar de bando. Más tarde cambiaría su testimonio por inmunidad total. Baxter Shorter fue reclutado para completar el grupo. Desapareció antes de que comenzara el juicio. Su destino sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Nunca testificó. Y luego estaba Barbara Graham. Según el testimonio de John True en el juicio, el papel de Bárbara era hacer que todos pudieran entrar por la puerta principal. Se acercaría a la casa de Mabel Monahan, en el 815 de Parkside Avenue, en Burbank, haciéndose pasar por una mujer angustiada que necesitaba usar el teléfono. Una viuda de 64 años, sola por la noche, abriría la puerta a una mujer en apuros. Ese era el punto de entrada. Una vez dentro, según True, Bárbara estaba armada con una pistola. La fecha fue fijada, 9 de marzo de 1953. No existía ningún acuerdo de pago, ningún contrato. Se trataba de un robo especulativo, basado en un rumor no verificado. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Este caso solo se vuelve más perturbador a partir de aquí. Haz clic en ese botón y sigamos adelante. 9 de marzo de 1953. Burbank, California. La noche que lo cambió todo. Al caer la tarde, el grupo ya se había reunido. El destino estaba confirmado. El 815 de Parkside Avenue. La casa de Mabel Monahan. Una calle tranquila. Una mujer indefensa y un grupo de 5 personas persiguiendo un dinero que quizá nunca existió. Se dirigieron hacia la casa. Barbara Graham fue la primera en acercarse a la puerta. Según el testimonio de John True ante el tribunal, llamó a la puerta. Se hizo pasar por una mujer en apuros, una desconocida que simplemente necesitaba usar el teléfono. Nada amenazante, nada alarmante. Mabel Monahan abrió la puerta. No debió hacerlo. El grupo irrumpió en la casa por la fuerza. Lo que ocurrió después, según el testimonio de True, fue inmediato y violento. Bárbara golpeó a Mabel Monahan con la culata de una pistola. El primer golpe cayó sobre una viuda de 64 años que no había hecho nada malo y no tenía forma de defenderse. Entonces comenzó la búsqueda.
Perkins, Santo y True registraron toda la casa, habitación por habitación, buscando la caja fuerte, buscando los $100,000 que el rumor les había prometido. No encontraron nada, ni caja fuerte, ni dinero en efectivo, ni dinero de la mafia, nada. El rumor no valía nada. Todo el plan se había construido sobre la nada, pero en lugar de marcharse, el grupo tomó una decisión brutal. No iban a dejar ningún testigo. Según el testimonio de True, Bárbara le puso una funda de almohada sobre la cabeza a Mabel Monahan. Luego Emmett Perkins le ató las manos. Después Jack Santo le ajustó un trozo de tela alrededor del cuello. Mabel Monahan quedó en el suelo de su propia casa, atada, golpeada, incapaz de respirar. Murió por asfixia, lentamente, sola. El grupo se marchó sin llevarse prácticamente nada de valor. Cuando finalmente descubrieron el cuerpo de Monahan, la casa de Burbank contaba la historia con claridad. Señales de entrada forzada, evidencias visibles de una lucha y una mujer que había sido abandonada para morir. Mabel Monahan, de 64 años, fue declarada muerta. Causa de la muerte: asfixia. Ahora, esto es lo que debes tener presente. Nunca se recuperó el arma homicida. Nunca se confirmaron huellas dactilares que vincularan a ningún sospechoso con esa casa. La única persona que situó a Barbara Graham dentro de esa vivienda fue John True, el mismo hombre que se marchó sin enfrentar un solo cargo. Los hombres que le ataron las manos y apretaron la tela alrededor de su cuello, solo uno de ellos llegaría a enfrentarse a un jurado. Lo que les ocurrió a los demás es una de las partes más indignantes de toda esta historia. Después de esa noche, el grupo se dispersó, pero no de la manera que podrías imaginar. Barbara Graham no huyó, no escapó del estado. Regresó a su vida con Henry Graham, presente, visible y manteniendo su rutina diaria. Nada en los registros judiciales documenta un cambio drástico en su comportamiento durante las semanas que siguieron al 9 de marzo. John True comenzó discretamente a tomar distancia de los demás, sin movimientos llamativos, sin confrontaciones, solo distancia. Y Baxter Shorter, el quinto miembro del grupo, simplemente desapareció. Ningún arresto, ningún testimonio, ninguna explicación. Su desaparición nunca fue resuelta públicamente. Hay algo que vale la pena señalar. Este no fue un caso en el que alguien cobrara un seguro o se marchara con una recompensa económica. El robo fue un fracaso total. El grupo salió de la casa de Mabel Monahan sin nada de valor. No obtuvieron nada, y dejaron atrás a una mujer muerta. El caso contra Barbara Graham no se basaría en un comportamiento sospechoso después de los hechos. Se basaría en las palabras de un solo hombre y en una conversación grabada que la propia policía organizó. El Departamento de Policía de Los Ángeles y las autoridades de Burbank iniciaron su investigación, y casi de inmediato se encontraron con un obstáculo. No se recuperó el arma homicida. No se confirmaron huellas dactilares en la escena. No había pruebas físicas que vincularan directamente a Barbara Graham, Emmett Perkins o Jack Santo con la casa de Mabel Monahan en Parkside Avenue. Lo que tenían los investigadores era una mujer de 64 años muerta y un rumor sobre dinero de la mafia. Eso no era suficiente. Sin embargo, la prensa no esperó a que hubiera pruebas. La cobertura de la muerte de Monahan se difundió rápidamente en las noticias locales. El ángulo del dinero de la mafia hacía imposible ignorarlo, y el nombre de Barbara Graham apareció desde el principio. La policía la relacionó con Perkins y con el círculo criminal más amplio alrededor de la organización de Mickey Cohen. Antes de que fuera acusada formalmente de cualquier delito, su historial ya formaba parte de la historia pública: prostitución, perjurio, narcóticos, cheques sin fondos. El Tribunal de la Opinión Pública ya había comenzado su propio juicio, pero dentro de la investigación, la realidad era clara. Sin un testigo que cooperara, este caso tenía muy pocas posibilidades de llegar alguna vez a un tribunal. Entonces John True tomó una decisión. La policía también. Los investigadores dieron un paso que, décadas después, los expertos legales calificarían de profundamente preocupante.
Lo que hicieron después lo cambió todo, y no necesariamente de la manera que la justicia pretendía. Dos cosas ocurrieron casi al mismo tiempo, y juntas sellaron el destino de 3 personas. Primero, John True hizo un trato. Aceptó testificar contra Barbara Graham, Emmett Perkins y Jack Santo a cambio de inmunidad total frente al proceso penal. Todos los cargos, todas las consecuencias. Desaparecieron. El hombre que estuvo dentro de la casa de Mabel Monahan la noche en que murió no pasaría ni un solo día tras las rejas. Sin True, los fiscales no tenían casi nada. Con él, tenían un caso. Pero la policía aún no había terminado. Al mismo tiempo, el Departamento de Policía de Los Ángeles envió a un agente encubierto para contactar directamente a Barbara Graham. El agente se hizo pasar por un intermediario del crimen, alguien que podía proporcionarle una coartada falsa para la noche del 9 de marzo. Bárbara participó en la conversación. Creía que estaba hablando con alguien que podía ayudarla. Cada palabra fue grabada en secreto. Esas grabaciones fueron presentadas posteriormente ante el tribunal como prueba en su contra. Bárbara sostuvo que estaba buscando protección, no confesando nada. Pero la fiscalía contó una historia muy diferente. Aproximadamente 2 meses después del asesinato, en mayo de 1953, Barbara Graham, Emmett Perkins y Jack Santo fueron arrestados formalmente bajo sospecha del asesinato de Mabel Monahan. Los titulares estallaron. La apariencia de Bárbara, su pasado y los detalles del crimen la convirtieron en el rostro de todas las portadas. Baxter Shorter nunca fue arrestado. Había desaparecido. Y John True, el hombre cuyas palabras enviarían a 3 personas al corredor de la muerte, quedó en libertad. 18 de agosto de 1953. Tribunal Superior de Los Ángeles. El juicio de Barbara Graham, Jack Santo y Emmett Perkins comenzó oficialmente. Los 3 acusados fueron juzgados juntos. Y desde el primer día, las probabilidades no eran iguales. Presidiendo la sala estaba el juez Charles Frick, un hombre que ya había condenado a decenas de acusados a la pena de muerte. Esto no era un territorio desconocido para él. Los casos de pena capital eran algo habitual. Para el abogado defensor de Bárbara, Jack W. Hardy, era todo lo contrario. Esta era su primera defensa en un caso de asesinato con pena capital, la primera de su carrera. La fiscalía basó su caso en 2 pilares. El primero, el testimonio de John True. Le dijo al tribunal que Barbara Graham estaba dentro de la casa de Mabel Monahan aquella noche, que ella golpeó primero, que fue la agresora inicial contra una anciana indefensa. El segundo, las conversaciones grabadas entre Bárbara y el agente de policía encubierto. Los fiscales las presentaron como prueba de que había buscado una coartada falsa y había hecho declaraciones que apuntaban directamente a su culpabilidad. Hardy no tenía pruebas físicas para refutar ninguna de las 2, ni huellas dactilares, ni el arma, ni un testigo independiente. Y luego estaba la propia Bárbara. Entró en esa sala con ropa ajustada y tacones altos. Se sentó en la mesa de la defensa y fumó. Irradiaba enojo. No mostraba vulnerabilidad, ni dulzura, ni ninguna muestra de arrepentimiento. La historiadora Kathleen Keynes lo escribió claramente. Siempre fue su peor enemiga. El jurado vio a una mujer que se negaba a parecer indefensa. Combinado con el testimonio de True y las grabaciones, fue suficiente. En septiembre de 1953, el jurado declaró culpables a los 3 acusados. Asesinato en primer grado. Según la ley de California en ese momento, ese veredicto conllevaba un único resultado automático: la pena de muerte. Después llegaron las apelaciones. Bárbara nunca dejó de afirmar su inocencia. Años más tarde, el historiador Gordon Bakken declaró claramente: según los estándares actuales, con un abogado competente, Barbara Graham no habría sido condenada. Pero John True quedó en libertad. Baxter Shorter nunca fue encontrado. Y 3 personas fueron condenadas a muerte. Esa diferencia nunca pareció justa, y todavía no lo parece. Barbara Graham pasó aproximadamente 2 años en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quentin.
Y durante ese tiempo ocurrió algo inesperado. Los periodistas comenzaron a visitarla, a entrevistarla, a escucharla, y uno por uno, varios de ellos salieron de esas conversaciones creyendo, como mínimo, que el juicio había tenido graves fallas. Hubo un periodista que destacó por encima de los demás. Edward S. Montgomery, del San Francisco Examiner, un hombre conocido por ponerse del lado de la fiscalía, un hombre que había cubierto innumerables casos criminales sin cuestionarlos. Había algo en el caso de Barbara Graham que lo dejó completamente desconcertado. Ni él mismo podía explicarlo del todo. Pero se convirtió en uno de sus defensores más firmes. Con el tiempo, Montgomery llevó su historia al productor de Hollywood Walter Wanger, un hombre conocido por hacer películas que desafiaban a las instituciones más poderosas. Pero nada de eso fue suficiente para detener lo que estaba por venir. Se presentó cada apelación. Todas las apelaciones fueron rechazadas. La solicitud de clemencia al gobernador también fue rechazada. Emmett Perkins y Jack Santo también agotaron todas sus apelaciones. 3 de junio de 1955. Prisión estatal de San Quentin. Barbara Graham tenía 32 años. Fue escoltada hasta la cámara de gas. Los informes de la época la describen como serena, manteniendo su inocencia hasta el último momento. Fue sujetada a la silla dentro de la cámara. Los gránulos de cianuro cayeron en ácido. Murió por asfixia. La misma causa de muerte que Mabel Monahan. Barbara Graham fue declarada muerta, convirtiéndose en la tercera mujer ejecutada por el estado de California. Perkins y Santo fueron ejecutados aproximadamente en el mismo periodo. Sus muertes recibieron solo una fracción de la atención mediática que recibió la de ella. John True, el hombre cuyo testimonio llevó a los 3 hasta allí, vivió el resto de su vida como un hombre libre. Baxter Shorter nunca fue localizado, nunca fue acusado y nunca fue juzgado. En 1958, la actriz Susan Hayward interpretó a Barbara Graham en Quiero vivir, I Want to Live, ganando el premio de la Academia a la Mejor Actriz y convirtiendo este caso en un debate nacional sobre la pena de muerte que continúa hasta el día de hoy. Esto es lo que nos queda. Mabel Monahan no tenía familiares cercanos sobrevivientes ampliamente documentados. Su dolor pertenece a un registro público que apenas la reconoció más allá del crimen en sí. La caja fuerte, los $100,000 que dieron inicio a todo esto, nunca fue encontrada. Es posible que nunca haya existido. 3 personas murieron en la cámara de gas por un rumor. El único hombre que las llevó hasta allí se marchó sin enfrentar consecuencias. Y Barbara Graham, una mujer que pasó toda su vida siendo abandonada por cada institución que se suponía debía protegerla, murió dentro de una. Haya sostenido esa funda de almohada o no, el sistema que la procesó no estaba diseñado para los matices. ¿Qué momento de este caso fue el que más te impactó? Déjalo en los comentarios, leo cada uno de ellos. Y si este es el tipo de historias que quieres seguir viendo, suscríbete y comparte este video. Cada visualización mantiene vivas estas historias. Nos vemos en el próximo.